8:37 en el rumbo de la mañana. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Manolo Pichardo. Él es el secretario de Asuntos Internacionales del Partido Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y expresidente del Parlamento Centroamericano. Nueva vez, bienvenido Manolo a esta es tu casa, aquí el rumbo de la mañana. Muchas gracias, me siento cómodo con ustedes aquí. Qué bueno Manolo. Hace un par de días, el día de antes de ayer específicamente, el Partido Fuerza del Pueblo emitió un documento que usted como su secretario de Asuntos Internacionales compartió con la prensa, pidiendo, luego de una reflexión muy concienzuda, que se respete el derecho internacional, que se fortalezcan los mecanismos para dirimir conflictos de forma pacífica y que estas guerras en Oriente Medio, en Europa del Este, lleguen a una conclusión que dé cabida a que nueva vez el imperio de la razón se imponga por encima de tanta violencia. Nos gustaría, Manolo, empezar esta conversación para que usted nos comente sobre esta posición del Partido Fuerza del Pueblo y su visión general sobre estos conflictos que está viviendo el planeta. Bueno, sí, resulta que hay mucha preocupación en el mundo respecto a estos conflictos que se están dando en Medio Oriente, en Europa del Este, y tensiones también que se están dando en el mar meridional, el mar de China. En fin, hay muchas situaciones de crispación internacional y específicamente en el caso de Medio Oriente y en el caso también de la guerra que hay en Ucrania, entre ese país y Rusia, nosotros entendemos que los países no se están apegando a lo que establece el derecho internacional. Se está violando el derecho internacional, la diplomacia se ha dejado de lado, ¿verdad? Ahora lo que hay es la confrontación, y una confrontación en el caso del Medio Oriente que se tornó peligrosa porque hubo incluso amenazas de entrar en el conflicto de países que tienen armamentos nucleares. Amenazó Pakistán con entrar, ¿verdad? Y amenazó Corea del Norte con entrar. Y estamos hablando de países, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte tiene alrededor de 100 ojivas nucleares. Pakistán tiene poco más. Se dice que Israel tiene 90, pero hay algunos especialistas en estos temas que dicen que tiene 500. Dice que tiene 500. Entonces, fue algo que realmente estremeció a la opinión pública internacional, y eso nos hizo, primero, no emitir un documento en principio, ¿no? Porque habría que ver hacia dónde se encaminaba el conflicto. Por eso no nos quisimos precipitar para fijar una posición, porque vimos que hubo posiciones vaticinando que el precio del petróleo se iba a disparar por lo que se daba porque bueno, los países involucrados están en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán, y que se iba a paralizar todo aquello, pero había que esperar un poco, porque ahí hay actores que ponían en riesgo su economía. Está China, que recibe de Irán un 40% del petróleo que consume, ¿verdad? Y Estados Unidos también. Además, por ahí transita entre el 25 y el 30% del petróleo y el gas natural que consume el mundo. Entonces tampoco es tan sencillo, porque habían intereses ahí que definitivamente iban a evitar que eso escalara como parecía que iba a ocurrir. Manolo, algunos se han preguntado si se preguntan cuándo iniciará la Tercera Guerra Mundial, o si estamos en medio de una tercera guerra de manera no convencional. Y a mí me gustaría que tú nos ayudes a comprender un poco este significado, porque, por ejemplo, cuando Zelensky fue a la Casa Blanca, Donald Trump lo combinó a que firmara el acuerdo de paz, porque él dijo, óyeme, tú lo que quieres provocar es la Tercera Guerra Mundial y nosotros estamos en contra de eso. Entonces, ese término se ha acuñado y mucha gente se pregunta en qué momento estamos, si es que ya el mundo tiene otra dinámica para dirimir los conflictos bélicos y cómo se pudiera, diríamos, denominar todo esto. Yo lo que creo que estamos en una etapa de
de redefinición del poder a nivel global. Eso es lo que ocurre. Hay un mundo ahora multipolar, pero esa multipolaridad se está expresando en una bipolaridad. Porque por un lado tú tienes G7, ¿verdad? Que lideran los Estados Unidos y los países, según ellos, más industrializados. Ya eso no tiene sentido. Cuando se creó eran los países más industrializados. Eso hay que replantearlo, sobre todo después de los tigres es verdad, hay que replantearlo. Ya eso no es así, pero ese es el polo occidental que lidera los Estados Unidos y Europa, básicamente. Y está por el otro lado los países emergentes, a la cabeza de los cuales está China, que se están agrupando en esta articulación política que se llama los BRICS, ¿verdad? Que se ha convertido ahora en BRICS Plus, porque han entrado otros actores en ese bloque que ya representa en términos de aporte al PIB global el 35% frente al aporte que hace el G7, que cuando se formó el G7 aportaba el 60% del PIB, del aporte al crecimiento del PIB mundial. Y ya no es así, ¿verdad? E incluso muchos de los países que son parte del G7, que eran países colonialistas, por ejemplo está Francia, que tenía colonias en África, están los propios Estados Unidos. Ahora muchas de esas colonias tienen un PIB mayor que sus países. Por ejemplo, la India tiene un PIB mayor que Inglaterra. Claro. Vietnam tiene un PIB mayor que Francia. O sea, el mundo ha cambiado y en esta recomposición se dan siempre estas tensiones. Manolo, para fines de edificación, sería bueno identificar para el público los países miembros del G7 y de los BRICS Plus. Ok, bueno, el G7 están los Estados Unidos, está Francia, está Canadá, está Gran Bretaña, está Alemania. ¿Quién se me queda? Son 7, ¿verdad? 7. Bueno, y por el lado de los BRICS, ese acrónimo en principio se refería a Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China y Sudáfrica. China y Sudáfrica. Pero ahora los BRICS se han ampliado con miembros plenos y con socios. Una nueva figura que hay en la asociación, que son algunos socios que han entrado, que le están dando ahora, ellos entendieron como que iba a ser inmanejable tener tantos miembros plenos y por eso introdujeron la figura del socio. Y hay muchos países que son socios. Entre los socios está Irán, ¿verdad? O sea, que tendrían voz pero no voto. Tienen voz y no voto. Se pudiera decir, Manolo, volviendo a Huntington, ¿no? De que tenemos una especie de choque de civilizaciones, porque cuando vemos la composición del G7, que ahí habría que agregarle a Italia, Italia y Japón, sí, estamos hablando de un bloque pro-occidental, ¿verdad? Bien, occidente. Y cuando vemos los BRICS, está parte del sur global y oriente. Entonces, que este movimiento del polo de poder está generando una especie de choque de civilizaciones. Sí. Vemos Rusia contra Ucrania, que es proxy de la OTAN. Otra vez, Oriente versus Occidente. Cuando vemos Estados Unidos-China, guerra comercial. Oriente versus Occidente. Israel, que aunque es un país, que es un enclave en Oriente Medio, es un país de concepción occidental. Contra Irán, contra Hezbollah, que la bombardearon en el día de hoy, allí en el sur del Líbano, Palestina. O sea, también Occidente, Oriente. Es así, por ahí va el asunto. Estamos viendo un choque entre Occidente y Oriente. Mira, yo creo que estos son procesos que se dan a lo largo de la historia. Siempre hay fuerzas hegemónicas que ejercen su poder durante un tiempo determinado y llega a un proceso de decadencia. Yo creo que Oriente, como dice el filósofo francés, está ahora mismo en un proceso de decadencia. Oriente u Occidente. Occidente está en un proceso de decadencia y los países del sur global están emergiendo, ¿verdad? De hecho, hay un periodista estadounidense que plantea que ya Estados Unidos no es el poder que era. Está hablando de un periodista estadounidense y que la producción del mundo se ha trasladado a China, básicamente. Claro. Y dice que China... ¿Será Ray Dalio ese periodista? ¿Quién? ¿Ray Dalio? No recuerdo. Sí, no. Dan Collins, creo que se llama. Okay. Entonces, él plantea que Estados Unidos no produce nada. A ver,
porque ustedes saben que desde Reagan y la deslocalización de las empresas se desmanteló el aparato productivo o industrial más bien de los Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que vende es servicio. Entonces todo se produce fuera y todo lo compra Estados Unidos. Por eso en esta guerra comercial y China en se ha esta guerra convertido... arancelaria, parece que Trump no calculó eso. Claro. Pero usted en una guerra arancelaria, usted no produce nada. Por eso hubo un proceso de desabastecimiento de muchos supermercados y empresas icónicas como Walmart, como muchas de esas grandes y la empresas crisis del minoristas. COVID lo hizo más evidente todavía. Por supuesto. Y cuando la COVID, o sea, el desabastecimiento que había en Estados Unidos fue brutal. Incluso China tuvo que donarle muchos de los insumos que se necesitaban. Entonces, eso COVID destapó una realidad que mucha gente no veía. En Estados Unidos prácticamente no se produce nada. Pero es más complejo de ahí porque no se produce físicamente el ensamblaje, pero siguen controlando gran parte de esa producción. Entonces eso complejiza esa narrativa. ¿Cómo la controlan? Bueno, son los dueños de las empresas de la tecnología, pero sus empresas lo producen en los países de Asia. Ya no es tan seguro que son los dueños de la tecnología. Porque, por ejemplo, en el 2000, Apple, por ejemplo, en el 2000 o sea, es más complejo. Sí, pero en el 2019, por ejemplo, China rebasó en términos de registro de patentes a los Estados Unidos. Claro. Y las principales universidades de investigación están en China. Por supuesto que sí. Están en China. En el ranking son como 9 universidades. Es más, ahora en China se está dando algo muy extraño. Los jóvenes salían a internarse, a educarse en Occidente. Básicamente en los Estados Unidos iban a Inglaterra, Estados Unidos. Los jóvenes ya no quieren irse a estudiar a otras universidades porque pierden el ritmo y la dinámica de desarrollo de su país. ¿Me estás entendiendo? China. Sí, ya no quieren irse porque al regresar han perdido ya se desconectaron. Se desconectan. Sí. Se desconectan del nivel de desarrollo y de la dinámica su realidad que lleva el proceso chino. Entonces, esto el centro de gravedad ya está allá mismo. Bueno, en mi libro, El desplazamiento del poder global, yo trato el tema de Davos. Del foro de Davos. Del foro de Davos. Que en un momento el foro de Davos se muda. Y decía, haciendo, diríamos, acopio de algunas informaciones de intelectuales y opinadores internacionales, que Davos ya no es Davos, ¿verdad? Que era el centro de poder y donde se definían las políticas públicas a nivel global. El Foro Económico Mundial. Sí, que estaban forzando porque China llegara. Y le dieron una participación de privilegio a Xi Jinping. ¿Por qué? Porque el poder se está mudando a Oriente. Sí. El poder se está mudando a Oriente y los actores del foro de Davos empezaron a reconocerlo ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviendo a tu pregunta de si estamos en la Tercera Guerra Mundial. Yo no creo que estamos en medio de una Tercera Guerra Mundial. Yo creo que lo que estamos en lo que decía, en una especie de recomposición geopolítica en donde se define la hegemonía global. Eso es lo que está pasando Manolo, en este momento. Y claro. Y como decía Ernesto, hay dos polos, básicamente. El polo occidental, que yo le llamo occidente político, porque hay países que son orientales, geográficamente orientales, pero occidentales desde el punto de vista político. Se han inscrito, está Japón, está Israel, pero está también Australia. Y son parte del occidente político, como yo le llamo. Y por el otro lado está el sur global con un liderazgo evidente de China y con un liderazgo, diríamos, militar de Rusia, que se hace presente, y con países que tienen su propia dinámica, a pesar de estar en esa articulación de países, que es la India, que juega un poco a estar en los BRICS, pero juega un poco también a tener unas relaciones distendidas con Occidente. Igual que Turquía, por ejemplo. Bueno, que Turquía, es de la OTAN, pero Turquía es de todo el mundo y entonces se mueve, dependiendo del interés del momento. Okay. Y el mismo Sudáfrica esa ha sido la posición de Erdogan durante su gestión. O sea, un día está con Rusia, le compra misiles a Rusia. Si Estados Unidos se molesta porque le compró misiles a Rusia, entonces le compra 3 aviones, ¿verdad? Sí, y bueno, y si hace algunos negocios con China, entonces la Unión Europea protesta y entonces le busca la vuelta y le compra algo. Entonces,
se mantiene se maneja, moviéndose. como diríamos aquí. Sí, pero nadie confía en él. Manolo, el caso de la cumbre ahora de la OTAN en La Haya, se aprobó la petición de Trump de incrementar el gasto militar a un 5%. España se resiste, pero ¿cómo esto, si tú entiendes que esto se puede traducir en una victoria de Occidente en la guerra contra Rusia, es decir, en la guerra de Ucrania, el incremento de presupuesto militar en la OTAN? ¿Y Mira, por qué insiste el presidente Donald Trump en eso? Bueno, Trump insiste porque él dice que el mayor aporte lo hace él, lo hacen los Estados Unidos, a la OTAN. Y como lo ha dicho con la OEA ayer, en la reunión que se está llevando a cabo en Barbuda, o sea, donde ellos dicen, nosotros no vamos a salir de aquí, porque el mayor aporte, en términos económicos, lo hacemos nosotros, pero la OEA no es funcional y está incluso presionando para que se hagan o sea, hay una intervención efectiva en la crisis haitiana. Entonces, el tema de la OTAN, hay algunos analistas internacionales que plantean que la OTAN no se creó para proteger a Europa, sino para tenerla de rehén de los Estados Unidos. Y no lo dudo, Y entonces Estados Unidos tiene todas esas bases militares en toda Europa, supuestamente de la OTAN, pero eso es una forma de controlar a Europa. Y fíjense ustedes que Europa, la agenda europea la traza el Departamento de Estado. La política exterior europea no es una política exterior propia. No es propia. Desde el Tratado de Maastricht en 1991, ¿verdad? Cuando la Unión Europea definió avanzar hacia la unión política, definieron una política exterior común. Incluso ustedes ven que hay embajadas de la Unión Europea y todo, ¿no? Claro. Representando a la Unión. Aquí es muy activa en República Dominicana. Pero esa política exterior nunca la ha definido Europa. Siempre la ha definido el Departamento de Estado. El Departamento de Estado define una cosa y detrás entonces va a la Unión Europea. Es así. Bueno, viendo este panorama tan retador que abre tantas incertidumbres y tomando en cuenta la posición, algunos dirían poco relevante, que juega la República Dominicana en este contexto, pero desde el punto de vista nuestro, los retos que abre al futuro para el desarrollo de la República Dominicana. ¿Por dónde andaría, desde su punto de vista, la estrategia que tendría que seguir un país como República Dominicana frente a esta realineación, tomando en cuenta que nosotros hemos sido históricamente, al igual que la mayoría de los países de América Latina, sobre todo los de pequeño tamaño, satélites y dependientes de los intereses de ese bloque occidental encabezado por Estados Unidos? Pero si ese poder está migrando y eso va a generar conflictos y realineaciones, ¿cómo tendríamos nosotros que manejar eso en nuestra política exterior? Yo creo que aquí no hay una visión estratégica en términos de política exterior. Yo siempre he creído que la política exterior de países como los nuestros, débiles, ¿verdad?, de economías insuficientes, tienen que ser pragmáticos. Y en un mundo multipolar, donde hay actores ahora que son muy relevantes, y tan relevantes o más relevantes en algunos ámbitos que los Estados Unidos, no podemos ser indiferentes a ellos. Aquí hay una política como de distanciamiento y de resignación al establecimiento, en esta gestión, al establecimiento de relaciones diplomáticas con China, de resignación. ¿De acuerdo? O sea, ya lo hicieron, ya yo me resigno, ya yo no lo puedo devolver, pero los mantengo al margen. China no se puede marginar. China está, señores, promoviendo este proyecto denominado La Franja y la Ruta. La ruta de la seda. Sí, que es lo que llaman la nueva ruta de la seda, pero que ellos denominan La Franja y la Ruta, que es un proyecto de carácter económico en el que hay obras de infraestructura, tienen un banco propio para prestar dinero, en fin, es una cosa brutal, tan brutal que muchos países de África se han transformado y tienen infraestructura más moderna que muchos países desarrollados. Y todo eso debido al proyecto de La Franja y la Ruta. Ese proyecto de La Franja y la Ruta no solamente tiene presencia en África, tiene presencia también aquí, en América Latina. Hay 21 países que son parte del proyecto de La Franja y la Ruta en América Latina, pero también está en Europa, porque el principal socio comercial de Europa es China. Entonces, ponerse de espalda a esa realidad y a un mundo multipolar, donde hay montones de actores que son clave para nosotros
atraer inversiones, para nosotros desarrollarnos tecnológicamente, que no podemos ignorarlos. Tenemos que convivir con esta nueva realidad multipolar. Tenemos que estar cerca de China, tenemos que estar cerca de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, tenemos que estar cerca de Rusia, tenemos que tener relaciones también más cercanas con la India, que es un país con un crecimiento también importantísimo. Entonces, es tener una política exterior pragmática, no como la que anunció este gobierno al instalarse, que la política exterior de la República Dominicana, según dijo el presidente y el propio canciller, estaría adscrita a la política exterior que define el Departamento de Estado. Manolo, se ha dicho desde hace mucho tiempo y prácticamente se ha asumido como una verdad, yo coincido con ella, pero me gustaría tu criterio, de que la política, lo dijo Karl von Clausewitz, la política es la guerra por otros medios. Sí, claro. Si partimos de esa definición que para mí es muy real, el mundo siempre ha vivido en guerra, solo que por otros medios. La economía, el constreñimiento, el control de las aduanas, esa es parte de la guerra política. Así es. Partiendo de ese razonamiento y viéndolo a la luz de lo que acabas de decir, ¿fue correcta la política exterior de la República Dominicana de establecer relaciones con la China? Y en medio de este panorama mundial, de esta redefinición de roles, ¿cuál debe ser nuestra posición como país? Es mi pregunta. Ya lo dije, o sea, el establecimiento de relaciones con China es fundamental, clave. China es un actor de primer nivel en esta recomposición geopolítica. China es el país, como dije, que está sosteniendo el crecimiento de la economía mundial junto con la India. China, señores, hay que ver ese modelo porque China sacó de la pobreza a 800 millones de gente. Eso hay que estudiarlo. Eso no había pasado en la historia de la humanidad. No ha pasado. O sea, cuando tú ves las estadísticas de la gente que ha salido de la pobreza en el mundo, el aporte mayor es de China. 800 millones de personas de la pobreza. ¿Cómo con lo una logra? clase media en un país de 1.400 millones de personas demandando bienes y servicios. Eso es impresionante. Tú no puedes ignorar eso. Claro. ¿Cómo lo logra, Manolo? ¿Cuál es su secreto? Bueno, su modelo, ellos hicieron una revolución socialista, pero entendieron, interpretaron al Marx original, no a los intérpretes de él, no a Lenin. Por ejemplo, que Marx decía que el socialismo llegaría allí donde el capitalismo estuviera más desarrollado. Y entonces ellos dieron un salto de una sociedad precapitalista y cuasi feudal al socialismo. Entonces se saltaron el paso planteado por Karl Marx. ¿Y qué hicieron? Entonces, bueno, vamos a dar un paso atrás, vamos a permitir la inversión de capitales, vamos a hacer un híbrido, ¿no? Lo que ellos le llaman economía socialista de mercado. Allí funciona el mercado y funciona el Estado. El Estado regula y el mercado genera riquezas. Entonces, ese híbrido le ha dado resultado. Y ahí están los hechos. Un país que ha despegado. Mire, señores, yo no sé quién de ustedes ha ido a China. No he tenido la oportunidad, ¿no? Pero cuando tú vas a China y llegas a Estados Unidos, tú lo que te encuentras es un país que vive en una explosión de desarrollo y un país que está en decadencia. Tú vas a China, por ejemplo, y te montas en un tren de eso de alta velocidad y tú pones una moneda, ¿ves? Mientras el tren va corriendo a 300 kilómetros y la moneda no se cae. El famoso tren bala. Tú la pones de forma vertical la moneda y la moneda no se cae. Tú pones una copa llena, rebosada hasta arriba de agua y el agua no se bota. Entonces, cuando tú vienes de esa realidad y entonces llegas a Nueva York y te montas en el tren con ese ruido y con ese ruido y por donde pasa las casas por donde pasa tiemblan y todo eso y tú pasas por el túnel Lincoln que tiene filtraciones y todas las carreteras ya ¿cómo te digo? Deterioradas, si no te los atracan. puentes deteriorados, entonces tú dices, bueno, ¿y qué es esto? Y las calles con tutuma, todas las calles tienen tutuma, tienen un pedazo de ¿cómo se llama?
de asfalto arriba. Igualito. Entonces, que cuando aquí. tú ves eso, Un país cuando en tú ves vías de eso, cuando tú vienes de allá y ves subdesarrollo, eso, como decía tú dices, Max no, Manfred. no puede ser. Esto es otra cosa. Fíjense ustedes cómo China, yo estaba viendo ayer las estadísticas de vehículos. En el 2015 no había un vehículo que estuviera entre las primeras Las primeras compañías. marcas destacadas del ranking. mundo. A partir del 2017 entraron empresas Sí, ya. y hoy China lidera Lidera, el está mercado. superando a lidera, Alemania. y no todo allá, vehículos claro. de mala calidad como en principio. Y con varias marcas, no Vehículos una sola. eléctricos que son mejores incluso sí, que Tesla. Sí, Entonces, sí, 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 sí. cuando tú ves esta realidad, tú dices, nosotros no podemos aislarlo de esto, nosotros tenemos que estudiar eso y nosotros tenemos que ver esas experiencias para aplicarlas de alguna manera aquí, partiendo de nuestra propia realidad. Porque una de las cosas que dicen los chinos es que ninguna experiencia se exporta ni se importa. Eso es así. Tú tienes que partir de tu propia realidad económica, de tu propia realidad cultural y hasta religiosa para tú desarrollar un proyecto de desarrollo. Eso es lo que han hecho los chinos. Nosotros tenemos que ver qué cosas se pueden aplicar en la República Dominicana partiendo de nuestra realidad geográfica, cultural y Sí, económica. es así, es así. ¿Verdad? Yo tuve la oportunidad, gracias a Manolo y a la COPAL en su momento, de ir a Beijing, de ir a Xi'an y a Shenzhen. Y ahí yo pude ver el parque vehicular más grande que yo he visto en mi vida. O sea, nosotros visitamos una industria automotriz allá en Beijing y hasta donde llegaba la vista, lleno de vehículos. Es una cosa que te digo que no se me va a olvidar nunca. Un asunto impresionante. Miles y miles y miles de vehículos en producción. La capacidad productiva de China es impresionante. Es la primera economía del mundo ya en términos de poder de paridad adquisitiva, Sí. PPA. Así es. Y en términos nominales es la segunda economía del mundo. La primera en términos nominales sigue siendo los Estados Unidos de América. Viniendo al patio, como decimos con mucho cariño, aquí a República Dominicana, Manolo, el tema a nivel vinculado con el tema internacional más importante para nuestro país, para nuestros intereses, es el tema haitiano. Y el CES ha sido convocado, el presidente Abinader tuvo una reunión hace unas semanas con el presidente Fernández, con el presidente Medina y con el presidente Mejía. Equipos técnicos de trabajo ya fueron también convocados, pero vimos una denuncia, Manolo, hace un par de días, de que el gobierno no asistió a la última convocatoria del CES, de que fue la oposición política, pero el gobierno, que es el convocante, no asistió. Pero luego vimos una respuesta de que sí, de que Paliza estuvo por ahí, que no estuvo muy acompañado, que no fue una comitiva nutrida, No se sabe. pero, no sabemos lo pero que como pasó. que el asunto, Sí, como que que no. lo vieron o no lo vieron. El asunto ha quedado Quizás fue como, que ustedes no lo vieron. como entonces, Dice ellos. desde la posición de Estaban la en el fuerza baño del cuando se pueblo. hizo la Ahí foto. estuvo Eddie Manolo. Olivares en la mesa laboral. También, Mostramos la ¿verdad? foto Que aquí, o sea, O sea, que estuvieron, Sí, pero, que no, pero que no y que sí. quizás entraron y se fueron rápido. ¿Qué fue lo que verdaderamente pasó desde la posición de la fuerza del pueblo? Bueno, se convocó para dejar aperturadas las mesas, son 6 mesas temáticas para abordar la crisis haitiana. Yo estoy como delegado de Leonel Fernández en la mesa de internacionales. Cada mesa tiene 2 delegados. Yo encabezo la delegación para esa mesa. 6 mesas, 2 delegados, 12 personas. Sí, así Debe es. haber ahí. Así es. Sí. ¿era una apertura protocolar o para sesión de trabajo? No, propiamente? para trabajar, porque ya lo era la protocolar se apertura hizo. de los trabajos de las mesas. Porque hay que trabajar, ya se reunió como Pero- 7 veces No, y en Pero- el protocolar sí estaban todos. No todos entiendo. Sí, estaban. no, lo Era para protocolar trabajar. no Yo quería la estaba. Vamos a opinión de ver. primera mano Es verdad, de vamos un a ver. actor de Es primera verdad. línea, pues yo Es no estuve verdad. ahí. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Yo no Ok. soy, es verdad, es verdad. Ya. Adelante. Vamos a ver, Manolo, adelante, adelante. Miren, lo que yo viví fue lo siguiente. Bueno, primero se hizo un acto para dejar aperturadas las mesas en un salón grande y estaban definidas la línea de sillas donde se iban a sentar cada representante de los expresidentes y el presidente de la República. La primera línea era del CES. La segunda línea era de la Fuerza del Pueblo. La tercera línea era del Partido de la Liberación Dominicana y la otra era, de Danilo Medina. No estamos hablando de partidos. No son los partidos que están representados allí,
son delegados de los presidentes. Es decir, y la cuarta línea estaba entonces los delegados o representantes del presidente, la segunda línea era la segunda línea era del gobierno. De los representantes del gobierno. Presidente. Del presidente. Del presidente Abinader. Del presidente Luis Abinader. Esa fila estaba vacía. Hablemos claro. Vacía. Paliza estaba, pero Paliza no estaba como delegado. Paliza estaba invitado por el CES. Estaba en la primera línea donde estaba el CES. Los que invitó el CES estaban ahí. Estaba Paliza, estaba el doctor Rafael Alburquerque en su calidad de vicepresidente de la República. Y estaban, el CES, la coordinación del CES estaba ahí adelante. Los representantes del doctor Leonel Fernández estaban Paliza ahí. es parte de la coordinación del CES, me parece, y estaban los representantes en la coordinación de los trabajos de todos. Ese es el CES, primera línea. Segunda línea, gobierno, ¿verdad? Los delegados del gobierno. No estaban ninguno. No, ninguno. Está la foto ahí. ¿Alguna explicación? Nosotros ¿De por qué no pedimos al estaban? camarógrafo nuestro de la Fuerza haz la foto. Porque aquí no hay nadie. Bueno, vimos a Paliza, tengo que decirlo, con su teléfono muy preocupado llamando personas. Y ya cuando se instalaron la mesa, ya cuando habían empezado los trabajos, llegó el amigo Olivares. Llegó tarde porque Paliza lo llamó, tiene que estar aquí, ¿verdad? Y lo llamó y fue. Y me parece que llamó a otro para que se integrara a las mesas. Porque ellos anunciaron que estaba... Pero las mesas, ellos no fueron a las mesas tampoco. De hecho, en mi mesa, quien era delegado a la mesa era el canciller de la República, la de internacionales, y un vicecanciller, que era el embajador en Haití, Silier. Eran los delegados. Pero mandaron 2 personas, yo no los conozco, los muchachos enviaron por Cancillería. Nosotros interpretamos eso. No, pero Eso iba a preguntar, ahora, ¿cómo nosotros- se ahora, interpretaron espérate, eso? esa es la foto. Ahí estamos Mírenla viendo ahí, la foto para la gente que no está esa viendo. es la foto. En pantalla. Míralo ahí, no había nadie ahí. Esa muchacha la sentaron, que me parece que tampoco era representante del presidente Dios Luis Abinader. mío. Entonces, a la mesa de internacionales nos mandan 2 muchachos que nosotros no conocíamos. Por el presidente Danilo Medina estaba Temístocles Montá representándolo, yo representando al presidente Leonel Fernández. Luego los empresarios tenían también su representación y el sector social su representación. Nosotros interpretamos como una especie de desprecio el hecho de que el canciller y el vicecanciller no fueran. Por lo tanto, a la Claro, próxima porque estamos reunión hablando de que- yo no fui. Claro. Hubo una siguiente reunión, además de la del sí, lunes. claro, porque Ok. si usted me baja el nivel, No sabía. si usted me baja el nivel de la representación, y aquí lo quiero decir responsablemente, yo te bajo el nivel. Ahora, Entonces, si usted me convoca, si usted es el que convoca, usted insiste en que todo el mundo y que la sociedad esté presente para discutir la crisis haitiana, usted tiene que dar el ejemplo. Usted no puede poner, voy a usar un término coloquial, de mojiganga al resto de las delegaciones y a los expresidentes que pusieron empeño en este tema, que debo aclarar que la sugerencia de la convocatoria al CES, quien la hace es Leonel Fernández. Correcto. ahora, Manolo, hay una cosa. Y la acoge el presidente Luis Abinader, y por eso nosotros, como representantes del presidente Fernández, hemos estado acudiendo y hemos asumido con entusiasmo esto. ¿Por qué? Y quiero aclarar esto. Porque contrario a las otras convocatorias, nosotros vimos algo mejor estructurado esta vez. En las otras convocatorias, ustedes recuerdan que yo fui delegado, no sé si lo recuerdan, pero lo voy a recordar, yo me retiré porque el gobierno nunca llevó un documento base, no parecía que tenía nada claro en Esa esos fue la debates. convocatoria del 2 convocatorias, 2020, al Palacio y 2021, una al CES. a debatir este mismo Ese tema. mismo tema. Nosotros nos retiramos porque entendíamos, y lo digo ahora, aquí, que lo que pretendía el gobierno era mantener como rehén a la oposición. O sea, no hagan oposición, aquí lo tenemos entretenido discutiendo el tema haitiano. Manolo, Entonces, nosotros viendo eso, nos retiramos. Esta vez siento como que está mejor estructurado esto, porque sí hay un documento base, hay una línea de discusión, hay incluso 10 preguntas básicas para cada mesa, se le agregó una nueva y ya hay un enfoque un poquito más claro. ¿Cuál es la debilidad de esto? La debilidad es
que en principio parece que los delegados del presidente no tenían el entusiasmo de participar en esto. Me dicen, porque yo no fui, hasta tantos respeten a la delegación de Leonel Fernández y respeten a la delegación del presidente Danilo Medina, yo no me reincorporo. Cuando ellos le den el nivel que amerita la mesa, entonces nosotros Lee Ballester, entonces anunció como esa delegación oficial de lo que tuvieron. la anunció convocado. después porque para que vayan a la próxima reunión. Ah, eso fue después para que. Lo que pasa es que la Porque silla hay está- una foto miren- de ellos miren que la salen. foto, la pueden poner la foto. ¿Verdad? Miren la foto, esa es la foto. Esa Eso es la es línea, sorprendente. esa es la fila del gobierno. Eso realmente. Porque no así lo es, estamos eso. inventando. Y nosotros, como sabíamos que iban a desmentirlo, Pues entonces ellos se hicieron una foto. como esa es la realidad. Nosotros, sin embargo, saludamos que ellos enmienden esto, que hayan hecho ese comunicado, porque nosotros estamos participando en este diálogo de manera sincera. Creo que estamos sacrificando un poco de nuestra labor opositora para estar allí tratando de buscar una salida a una cuestión bastante seria, que es la crisis que se vive en Haití, donde hay una especie de disolución del Estado y hay una especie de un conglomerado humano que anda merodeando sin rumbo, y nosotros tememos que eso tenga un impacto en la República Dominicana, como de hecho ya empieza a tenerlo, pero no solamente un impacto en la República Dominicana, sino que tenga un impacto en la región. Manolo, partiendo de lo que decías hace un momento, de cómo esta convocatoria ha diferido de las anteriores en cuanto al carácter, las propuestas y todo lo demás, luce contradictorio que, de acuerdo a lo que dices, la parte gubernamental o la parte representante del presidente no se haya presentado. Ayer nosotros colocamos una foto de una mesa en la que está precisamente Nelcy Marmolejos, el ex vicepresidente, Rafael Alburquerque, Sí. está Eddie Olivares, Yo está la vi. creo que el rector de INTEC, me parece, o ex Sí, rector. pero él no es del gobierno, es del gobierno. No, Le di estoy sector social. describiendo los integrantes de la mesa Sí. que presentamos ayer. Sí. Por lo contradictorio que es, no han recibido ustedes ni del propio CES ni de la representación oficial Claro, porque alguna el CES explicación tiene que- de el que CES tiene que decir algo también. de por qué pasó esto. No, hasta el día de hoy no. Yo, el documento a que tú haces alusión, me enteré ahora, no lo sabía, pero me dicen Se pone me dicen que ayer, en la reunión del miércoles, se incorporaron los delegados del gobierno, que eso es lo que nosotros queremos. O sea, ¿por qué ahora está mejor estructurado? Bueno, porque ahora nosotros, los representantes del presidente Leonel Fernández, garantizamos que hubiera por lo menos una base para la discusión, un documento para la discusión. Sí, sí, sí. O sea, nosotros lo garantizamos porque dijimos, bueno, no vamos a perder el tiempo como otras veces. ¿De dónde vamos a partir? Y nosotros garantizamos primero que Ustedes lo estuviera... garantizaron porque lo propusieron el documento. Claro, lo propusimos. Y que eso había pasado Pero el también. CES también, pero el CES por las experiencias anteriores. Eso. Tomó en cuenta que debía haber algo mejor hecho. Recordemos las 12 mesas de diálogo que Sí, anunció el claro. presidente en su Manolo, primer gobierno. Cuando Manolo, eso ahí no ¿y había un cómo ve? posicionamiento Espérate que del faltan- gobierno, no había faltan dos un punto de preguntas. partida. Lo Y que no falta es quedaron en nada. tiempo. Así Faltan es. dos preguntas breves, Manolo. Una para terminar en eso y otra con otro caso de la Fuerza del Pueblo. Primero, ¿cómo ves que si el gobierno se ausenta del CES y pasa todo esto que estás describiendo, con evidencia, porque ¿verdad? Vimos la imagen,
el presidente paralelamente se está reuniendo con los expresidentes para hablar supuestamente de la situación haitiana. O sea, eso a mí particularmente me luce un poco contradictorio, por lo que yo creo que tiene que haber ahí otros ribetes políticos. Esa es una. La segunda, la situación de la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo va? Vimos Pero vamos con uno y después con otro. Sí, claro. Me confunde. Es verdad. Primero esa y después lo de la Secretaría General, que no se puede quedar y ya terminamos. Mira, yo no creo que haya sido deliberado la inasistencia del gobierno. No creo eso, porque el presidente tiene interés en que se haga. Yo lo que creo es que eso es parte de la realidad, de lo que caracteriza este gobierno. El desorden de los funcionarios, gana por su cuenta. Eso es lo que yo creo, porque el presidente tiene interés en que se haga. Se ha reunido con los expresidentes. Ayer fue y visitó al presidente Danilo Medina. Él tiene interés. Y yo creo que tiene interés, porque ¿qué gobierno no quiere buscar una salida a esta situación tan grave? Él tiene interés. El problema es que él tiene que tomar el control de su gobierno, porque hay desorden. Y lo evidencia eso, y lo evidencian un montón de cosas que se están produciendo a nivel de toda la estructura del gobierno. La Secretaría General. La Secretaría General. Para finalizar, sí, y lo retomo, y te agradecemos nueva vez, Manolo, la gentileza de compartir este espacio. Hemos aprovechado tu expertise y tus conocimientos como actor fundamental, como analista y hasta escritor de temas internacionales, pero más adelante sí me gustaría que podamos nueva vez contar con tu presencia para enfocarnos ya en temas políticos, que por motivos de tiempo no lo podremos abordar como quisiéramos. Pero brevemente, ya para finalizar, el tema de la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo ha dado mucho de qué hablar a lo largo de las semanas. Sectores opinaban, y creo que de manera legítima, que quizá hubiese convenido un rostro fresco, una figura más joven. Otros sectores también llegaron a decir que algunos aspirantes a lo interno de la Fuerza del Pueblo como que hicieron bembitas porque querían ser ellos los secretarios generales, pero que no se pudo, y que ha habido una especie de imposición de Peñita en esta organización política. Desde tu visión, ¿qué fue lo que sucedió en la Fuerza del Pueblo y cuál es la decisión a la cual se está encaminando esta organización política en torno a la Secretaría General? Mira, no ha habido imposición. A nadie se le ha impedido que se inscriba. Hablemos claro. Cualquiera puede inscribir. Ahora, lo que nosotros, lo que ocurrió fue que nos convencimos de algo. Cuando nosotros salimos del PLD, nosotros no teníamos casa. No había un horizonte claro. Estábamos pasando trabajo, buscando un partido que nos brindara un techo. Y en ese momento, el único partido que nos permitió la entrada fue el PTD. Nos entregaron el PTD. Y en ese momento, quien lideraba el PTD y quien lo presidía era Peñita. Lo único que ellos pidieron, porque se especula mucho aquí en este país, sobre las cosas y sobre cómo se hacen las negociaciones. Lo único que ellos pidieron fueron algunas cosas que voy a decir aquí. La Secretaría General, un número determinado en la dirección política y un número de compañeros también determinado en la dirección central, y algunos titulares de secretaría que los tienen. Pero no hubo una transacción económica, no se compró el derecho del partido. Yo tengo entendido que hubo una transacción. Eso, tú sabes que tú eres mi amigo y yo te quiero muchísimo. Yo sé que Y eso no es lo que tú recíproco. piensas, pero esas son de las cosas que a uno a veces en la política uno quisiera como irse a su casa y abandonar esto. Porque eso es irreal. Esas son parte de la chismografía política en la República Dominicana. Nosotros no recibimos un centavo. Lo único que ellos pidieron, incluso para evitar el morbo y esa especulación de la gente, ellos dijeron, pero si a nosotros no nos dan la Secretaría General, van a decir, ustedes compraron esto. Entonces, le cedimos la Secretaría General al compañero Peñita. Cumplimos con el número de compañeros que debían estar en la dirección política del partido y con la cuota que ellos también pidieron para la dirección central. Y también algunas titulares de secretaría también se les cedió. ¿Qué ocurre? Cuando ellos nos dieron esto, nosotros no teníamos ningún horizonte. No sabíamos qué iba a pasar con nosotros.
Y ahora que nosotros sacamos un 30%, que somos un partido que se encamina hacia ganar el poder en el 2028, vamos a patear a Peñita. Entonces, eso fue lo que se reflexionó. Eso fue lo que discutimos. Yo, que aspiraba a secretario general, fui el primero que se desmontó. El primero. Luego los otros compañeros, porque nosotros nos veíamos, yo me veía con Dionis, me veía con Franklin y discutíamos este tema. Y finalmente yo me convencí primero. Ellos tardaron un tiempo en convencerse y hicieron un recorrido por el país, incluso a pesar de que estaba prohibido hacerlo, porque nosotros habíamos decidido no hacer campaña hasta que llegara el momento del Congreso elector. Pero ellos hicieron campaña, ¿no? Y avanzaron mucho. Luego, ellos se convencieron de que no era conveniente mandar un mensaje a la sociedad de esta naturaleza. O sea, nosotros te utilizamos, nos convertimos en un partido ya que se encamina hacia la toma del poder político y yo entonces te pateo. Manolo, ¿y por qué no se le comunicó eso antes de que se lanzaran? Porque y no tengo por qué dudar de tu palabra, si ese fue el acuerdo, la Secretaría General, oye, me tiene todo el derecho. ¿Por qué esos dirigentes no fueron puestos en conocimiento de esa realidad? Todos lo sabían. ¿Y entonces por qué se lanzaron? Pero oye, Aníbal, porque si hubo el compromiso de la Secretaría General, Aníbal, déjame explicarte. Se supone que no esté en discusión. Y hay un elemento que no se puede quedar, y es el elemento Omar Fernández. Cuando no te se puedes discutió, ir cuando sin se hablarnos de discutió, Omar. cuando se discutió el tema del partido y a dónde nos íbamos, eso quedó claro desde el principio, lo que ellos pidieron, y se les concedió. Así fue. Bueno, muchísimas gracias, Manolo. ¿Y qué pasó? ¿No me va el tiempo? ¿Qué Omar Omar no lo pichado, no se puede ir de aquí sin hablar de Omar, aunque es un poquito. No, ya se planteó finalmente, Manolo. Omar Fernández, ¿cuál es la pregunta puntual? No. El fenómeno Omar Fernández, lo que está pasando a lo interno de la Fuerza del Pueblo. Un partido de nuevo cuño, tiene vallas publicadas de él como candidato presidencial. ¿Cómo se va a dirimir esta situación a lo interno de la Fuerza del Pueblo? Mira, la Fuerza del Pueblo no tiene vallas de candidatos presidenciales porque todavía no se ha aperturado, no se ha abierto la campaña. Y la ley electoral establece que un miembro de un partido no puede ser candidato de otro si no hay un acuerdo previo. ¿Tú lo sabías? Sí, ¿Tú sabías que la ley electoral establece que si tú aceptas una candidatura de otro partido, automáticamente dejas de pertenecer a uno, al tuyo? Eso lo establece la ley. Sin embargo, bueno, hay entonces, una valla puesta. Dicho esto, queda claro que todavía la Fuerza del Pueblo no ha discutido ese tema. Ese es un tema del PRM, no de la Fuerza del Pueblo. Claro. ¿El nuevo camino que está promoviendo? No. Ese es un tema del PRM, porque aquí no hay discusión sobre eso. Omar Fernández en varias ocasiones ha dicho, y yo no sé por qué no le toman la palabra, yo voy a trabajar porque mi papá sea presidente de la República. Lo ha dicho como 4 veces. Sí, pero si yo digo que no ¿tienen voy... un video para ponerlo? Entonces, si él lo ha dicho, no sé por qué el PRM insiste en crear una situación. No entiendo. No, el PRM insiste en crear una situación que no existe en la Camino Fuerza del Nuevo Pueblo. es PRM. Omar ha dicho que va a trabajar por la candidatura de Leonel Fernández. Entonces, ¿por qué insistir? Y sacar una cosa que no existe. Era paliza. Entonces, el PRM insiste en eso y ha tratado de conquistar algunos alfiles a lo interno para generar una situación. Pero no existe. Esa situación no existe. Pero está la valla, Manolo. Está la valla. No, la Fuerza del Pueblo no tiene valla. No, Camino Nuevo. Perdón, pero fíjate que comencé preguntando por Camino Nuevo. Pero fíjate, perdón. Yo no sé cuál es la estrategia de esa. ¿Es un partido? Un partido político reconocido okay, por la Junta Central Electoral. Bueno. Pues, sí. No, perdón. Tan no, partido es que no lo como conocía. la Fuerza del Pueblo. No, pero no lo conocía. Okay, tengo el derecho de no conocerlo. Sí, tienes razón. Como no lo conocía, me estoy enterando, el compañero Omar Fernández es miembro y un dirigente importante, senador de la Fuerza del Pueblo. Nosotros todavía no hemos decidido candidaturas. ¿De acuerdo? Los candidatos de nuestro partido tienen que ser de nuestro partido. Si se postulan por otros sin haber acuerdo, ya no son miembros del partido. Eso lo dice la ley. Atención, Eglenin Morrison. Entonces, ¿cómo que se llama él? Eglenin Morrison. Ese hermano del de tránsito.
Mírenlo ahí. Omar Fernández, para los que no nos ven en YouTube y nos escuchan en radio, el senador Omar Fernández dice lo siguiente: para mí sería un sueño cumplido volver a ver al presidente Lionel, mi padre, con la banda presidencial. Ese tema no es de Omar, de Valla y cosas, eso es del PRM. Eso es el PRM que está en eso. No, mírenlo ahí. Pero muchísimas gracias. Bueno, gracias. Qué privilegio haber contado. Lo decía antes del asuntito de que si el PRM quiere o no, Omar. Yo le decía, con Manolo se puede hablar de muchos temas interesantes, pero nos enfocamos en el tema internacional. Pero yo quiero agradecerle la invitación y decirle que me siento muy cómodo con ustedes. Esto es un equipazo. Gracias. Y yo hace muchos años, yo no sé si tú dejaste el programa. ¿Qué? No. Todavía. No. ¿Eh? Oye, esos afectos siempre han estado. Y lo vamos a retomar inmediatamente. Siempre han estado. Muchísimas gracias, Manolo. Ustedes continúan con nosotros porque aún hay mucho más en El Rumbo de la Mañana.